Bueno, pues vamos a comenzar en esta sesión a través de nuestra iniciativa Sumamos Academy con este curso Ciencia de Datos para Analistas de Negocio. Eh, Intentaré hacerlo en una hora. Digo intentaré porque si alguno me conoce ya sabe que yo tengo el problema de que hablo demasiado y me suelo saltar todos los guiones y todas las cosas, ¿no? Pero bueno, haré lo posible por ajustarme al tiempo. Igualmente, esta sesión está grabada. Hay personas que me han pedido que facilite la grabación después porque pues le han surgido algunos asuntos de trabajo y algunas cosas que no han podido unirse, pero sí, esta sesión es grabada y se facilitará posteriormente. Bien, continuamos. Gracias, Emanuel. Continuamos entonces con el contenido. El plan para esta sesión es un poco hablar, no vamos a tardar mucho tiempo en los preliminares. Queremos presentar un poco quiénes Sumamos, quién es esta empresa que tiene esta iniciativa en la que yo trabajo ahora mismo, desde hace ya casi un año, ¿quién lo diría? Digo, ¿quién lo diría? Porque se me ha pasado rapidísimo, no por otra cosa. Vamos a dar un poco de contexto sobre esta iniciativa de ciencia de datos para analistas de negocio. Vamos a intentar desmitificar algunas ideas y algunas confusiones que circulan por ahí. Vamos, haremos lo posible, ¿no? No sé si espero que no terminemos más confusos que al principio. Y finalmente presentaremos un poco el contenido del curso que tenemos previsto lanzar a principios de octubre, ¿eh? Ya daremos todos los detalles y todo ese tipo de cosas. Bien, Sumamos es una empresa española, está ubicada en España, que tiene actividad en España obviamente y fuera de España también, en el sector de la consultoría tecnológica, concretamente en el ámbito de la transformación digital. Y ofrece una gran variedad de servicios, desde análisis de datos, inteligencia de negocios, gestión de base de datos y también implementación de transformación digital a través de CRMs como por ejemplo Salesforce. Esta empresa viene prestando estos servicios desde hace más de 15 años. Todos los profesionales que incluyen o que forman esta empresa son profesionales de probada experiencia en múltiples sectores, pues desde la banca hasta operaciones, consultoría a otras empresas, grandes y pequeñas empresas, así como sectores industriales, infraestructuras, automoción y demás, ¿no? Y últimamente, pues hemos desarrollado, pues acumulando toda esta experiencia, hemos detectado una necesidad en el mercado y hemos lanzado esta iniciativa o esta división educativa de Sumamos Academy. ¿Ok? Bien, bueno, pues y sobre eso es lo que queríamos conversar. La iniciativa obedece a la necesidad de que cada vez tenemos más datos y al final lo que parecía una profesión, el de analista de datos, científico de datos y todo ese tipo de cosas relacionadas con los datos, lo que parecía una profesión aislada como tal, se está convirtiendo cada vez más en una necesidad transversal de todo tipo de profesiones. Es decir, cualquier profesional de cualquier ámbito, sea el que sea, sin excepción, desde finanzas hasta recursos humanos, operaciones, ventas, comercial, contabilidad, auditoría, legal, etcétera. En fin, cualquier tipo de profesión que sea requiere de datos para hacer su trabajo. Y cada vez tenemos más datos, así que cada vez necesitamos mejores técnicas y mejores herramientas para analizar cada vez mayores cantidades de datos. Y no solo eso, no solamente tenemos cada vez más datos, sino que además cambian cada vez más rápido. Con lo cual, los métodos tradicionales de hoja de cálculo, Excel y estas cosas estáticas, pues ya no son suficientes. Pero bueno, eso hablaremos ahora un poquito más adelante. Con lo cual, hemos detectado la necesidad de que personas de distintos ámbitos profesionales se forman con estos conocimientos técnicos para que al final puedan incorporar estas técnicas modernas de análisis de datos, lo que se llama hoy día científico de datos, que pues en sus respectivas profesiones. Por eso nuestra máxima es que podemos predecir casi con total seguridad que usted, sea la profesión que tenga,
acabará siendo científico de datos como se conoce hoy. Lógicamente será un científico de datos especializado en su profesión, pero acabará siendo un científico de datos. Y sobre eso había preparado unas pequeñas demostraciones para justificar esta pequeña tesis que estoy haciendo aquí. Lo que estamos viendo en la presentación no es ni más ni menos que dos gráficos. Por un lado, en el lado izquierdo, esto está sacado de Statista, que por el lado izquierdo, en el lado izquierdo de la presentación, ese gráfico de barras que tenemos ahí, muestra la cantidad de datos almacenados y demandados por servicios de análisis de datos a lo largo de los años. Estamos hasta el 2020, vamos por el 2022, del 2020 hasta ahora se ha ido duplicando la cifra, es decir, la barra esta aquí es ahora 4 veces mayor, porque cada año duplica su tamaño. Así que esta barra, que llega hasta aproximadamente los 43.000 más o menos exabytes son billones de gigabytes, o sea, imagínense la cantidad de datos, no sé ni cuánto es eso en realidad. Bueno, pues ahora estamos ya por 4 veces esa cantidad. Estamos hablando de 200.000 exabytes, que ahora pues creo que se denominan zettabytes o algo así. No estoy seguro porque prácticamente casi cada X meses hay que ir inventando un nombre para decir medidas acumuladas de bytes. ¿Ok? Por otro lado, es decir, con esto lo que quiero mostrar es que el crecimiento de generación y análisis de datos que se produce año a año es un crecimiento exponencial. No es lineal porque no es una línea recta, sino que cada vez se va multiplicando la cantidad anterior de datos generados y consumidos. Y eso le afecta a usted y me afecta a mí y nos afecta a todos porque cada vez generamos más datos y necesitamos consumir más datos para analizar. Por otro lado, se puede pensar, bueno, es que cada vez somos más seres humanos y más máquinas generando datos, ¿no? ¿Okay? Bien, bueno, pues ahí tienen el gráfico de la derecha, que es sencillamente la cantidad de población o el crecimiento de la población, también más o menos, ¿no? En el mismo periodo, pero podemos ver que desde el año 2000, del año 2000, que tiene un crecimiento positivo, cómo se va ralentizando el crecimiento de la población. Efectivamente hay un crecimiento de población, pero miren la línea roja, que es el ratio proporcional de crecimiento de la población. Y desde el año 1980 estamos en declive, es decir, crecemos, pero cada vez crecemos menos en cuanto a población. ¿Por qué pongo estos dos gráficos aquí juntos? ¿Qué tienen que ver la cantidad de datos y la cantidad de personas? Pues sencillamente porque quiero demostrar una tesis, que cada vez hay más datos por cabeza, per cápita, en el mundo. O sea, crecemos la población, sin embargo, el ritmo de crecimiento de la población está en declive, es decir, la población va creciendo, pero cada vez crece menos, y sin embargo, los datos crecen, pero crecen exponencialmente. ¿Cómo es posible? Bueno, pues eso al final lo que resulta es que cada vez tenemos todos, sin excepción, más datos que analizar y que consumir. ¿Ok? Por eso, este es el origen de nuestra pequeña tesis de que usted, tenga la profesión que tenga, acabará siendo científico de datos tarde o temprano. Bien, como decía un poco al principio, me gusta poner en contexto las cosas, ¿no? ¿Qué tienen en común pues todas estas profesiones que vemos aquí? Pues, y otras muchas más, ¿no? Desde finanzas, contabilidad hasta producción agropecuaria, y todo lo que hay en medio, todo lo que hay en medio, que no es poco. Bueno, pues todas estas profesiones tienen una cosa en común, es que todas, absolutamente todas sin excepción, generan datos y usan datos para poder llevar a cabo sus funciones. Así que no importa a qué se dedique, lo más seguro es que usted de una forma u otra necesita consumir datos para producir otros datos que servirán, que agregarán valor pues a otras funciones o a otras actividades. Con lo cual, y ya hemos visto en el gráfico anterior que cada vez generamos más datos y somos menos personas, con lo cual significa que cada vez tenemos más datos por cabeza. Así que eso es lo que está ocurriendo. Si hacemos un pequeño análisis hace 5 o 6 años, pues todo el mundo lo resolvía todo con Excel.
hasta de hace 5 o 6 años para acá, ya sabemos el ratio de adopción de otras herramientas que no son Excel, como pueden ser Tableau, Power BI o Qlik u otras que son capaces de agregar mayores cantidades de datos para poder visualizar, analizar y entender qué está ocurriendo o qué ha ocurrido en el pasado, ¿no? Y es haciendo el mismo trabajo. O sea que eso demuestra la cantidad de datos que cada vez vamos usando y va en crecimiento. O sea, si usamos hoy 10 megas en datos, tengan por seguro que el próximo semestre o el próximo año usted acabará usando 20 megas en su trabajo. Y después el siguiente año serán 40 megas o 40 gigas de datos en el trabajo. Y así sucesivamente. O sea, usted para hacer el mismo trabajo va a requerir de cada vez más datos y además no solamente de la misma fuente de datos, va a requerir cada vez más datos de más fuentes diversas de datos. O sea, si antes tenía su programa de contabilidad o su CRM que le genera sus reportes en bruto y usted ese reporte lo tiene que tratar y que organizar de tal forma que esos datos los pueda analizar de una manera ordenada, pues eso cambiará, si no es que ha cambiado ya en su organización o en su empresa, cambiará que no solamente ya de su CRM, también necesita los datos de su página web porque tiene que ver las ventas, también necesita o el tráfico de sus clientes, también necesitará combinarlo con los datos de redes sociales y así sucesivamente. Es decir, cada vez más datos y cada vez más diversos. Dependiendo de en qué estado se encuentre, seguimos con esta pequeña tesis. Este gráfico es algo que me encanta mostrar porque esto ayuda a entender dónde se encuentra cada uno, incluso no solo a nivel profesional, a título individual, sino también las empresas, las organizaciones, en qué momento del ciclo de madurez de análisis de datos se encuentra. Desde el estadio más básico, que es preparar y agregar datos en bruto, a medida que se van agregando o se va adquiriendo madurez en el ciclo de madurez de datos, valga la redundancia, pues se van pasando de estadio, es decir, de obtener datos en brutos hasta prepararlos para generar una serie de reportes, que estaríamos ya en estas primeras fases. Cada vez que se trabajan esos datos y se agregan y se ordenan, pues se va agregando valor, porque no es lo mismo ver una tabla gigantesca en un Excel o en un documento CSV o CSV, que verlo formateado en una gráfica o en múltiples gráficas para entender qué ha pasado. Sencillamente haciendo una tabla dinámica o un pivot table, ya con eso ya sumarizamos qué está pasando y ya podemos entender un poco qué tipo de datos estamos viendo a nivel agregado. Todo eso obedece a una sola pregunta, es decir, cuando sacamos un informe o un reporte de algún tipo, sea el que sea, pues el único objetivo de hacer eso es entender qué ocurrió en el pasado. Es decir, cuando estamos viendo un informe, un balance de situación de una empresa, una cuenta de pérdida y ganancia o resultados, etcétera, lo que queremos entender qué ha ocurrido con nuestra empresa, con nuestra actividad comercial, y cuál es el resultado de ello, simplemente para entender qué fue lo que pasó. Entendiendo qué fue lo que pasó, pues entendemos o comprendemos y asimilamos qué estamos viviendo en el momento actual, en el presente. Bien, si todos esos informes se van agregando, es decir, que periódicamente se van generando una serie de informes y esos informes se van agregando en el tiempo, pues a lo largo del análisis transversal de todos esos informes o esos reportes, se pueden identificar patrones. Esos patrones identifican o ponen en relación determinadas variables entre sí y saltamos ya de esta fase básica inicial de entender qué ocurrió a entender por qué las cosas ocurren, es decir, qué ocurre, por qué mis ventas tienen un pico en tal cantidad o en tal periodo del año, por qué mis costes tienen este comportamiento en esta zona geográfica, por qué mi inventario se comporta de esta forma con este tipo de productos o con este tipo de clientes, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, es decir, identificar esos patrones y ayuda a entender por qué. Voy a pedir si alguien, por favor, que se ponga en silencio para que no haya ruido de fondo. No tengan problema en hacer sus preguntas cuando quieran, sencillamente para que no haya ruido de fondo.
Entonces, esos patrones ayudan a entender por qué ocurren las cosas. Bien, estaríamos entonces en el estadio de la inteligencia de negocios. Estoy hablando del punto de vista de análisis, no del punto de vista de la ingeniería. No estamos hablando todavía de base de datos ni cosas de estas. Simplemente desde el punto de vista del análisis de datos, puramente análisis. Bien, cuando esos patrones comienzan, es decir, son datos que responden preguntas de otros datos, cuando esos patrones se pueden medir y se pueden combinar y se pueden identificar la causa y el efecto y además medir matemáticamente, pues cada vez que aumento mis descuentos un X%, mis ventas se impactan de esta forma y mis costes se impactan de esta otra forma y mis beneficios se impactan de esta otra forma. Bien, pues esa fórmula o ese ejercicio de medir el impacto y la relación entre variables entre sí es el precedente de entender o extrapolar que lo que ocurrió en el pasado pueda ocurrir en el futuro, sabiendo que las condiciones pasadas no tienen por qué, y de hecho nunca ocurre, no tienen por qué mantenerse en el futuro. Bien, pues ese es el preludio del análisis predictivo. Sencillamente ese es el preludio del análisis predictivo, cuya única función es entender qué puede ocurrir en el pasado, no qué va a ocurrir, que son dos cosas muy distintas, sino qué puede ocurrir en el pasado, obviamente si las condiciones históricas se mantienen. Bien, a partir del análisis predictivo, sabiendo o entendiendo cuál es la tendencia, qué es lo que puede ocurrir en el futuro, pues podemos tomar buena en el futuro. Podemos tomar decisiones hoy, dependiendo del escenario que se puede prever en el futuro. Dicho de otra manera, si usted sabe si su empresa va a tener cierta tendencia a la hora, pues, en sus ventas en los próximos 6 meses, o si usted sabe si su inventario va a tener cierta tendencia o su demanda va a tener cierta tendencia en los próximos meses, pues usted puede comenzar a tomar decisiones hoy sobre eso, es decir, se puede o no invertir en inventario, si puede o no invertir en marketing o si puede o no invertir en contratar personal o no, en fin. Puede tomar decisiones hoy en base a lo que puede ocurrir, no lo que va, sino lo que puede ocurrir en el futuro. Pues eso se llama optimización de decisiones. Y finalmente, cuando todas esas decisiones que son tomadas por seres humanos se automatizan, es decir, el proceso de la toma de decisión se automatiza y son los sistemas y las máquinas las que toman esas decisiones o parte de esas decisiones, estaremos entrando en el ámbito de la inteligencia artificial. Bueno, pues evalúe cada uno donde se encuentra, porque esto es lo que está ocurriendo y lo que se va a implementar en el futuro inmediato, no dentro de 5 años ni de 10 años. En el futuro inmediato me refiero de aquí a 6 meses, un año o así, y tarde o temprano, es más temprano que tarde, ocurrirá y nos llevará a todos. Así que es mejor estar preparados que no estar rezagados. Bien, como digo, si hay alguna consulta, algún comentario que quieran hacer, pues con mucho gusto entramos en debate cuando quieran. Bien, a mí me gusta sintetizar las cosas de entender, pues vamos un poco a entender por qué hemos llegado hasta aquí, ¿no? Por qué estamos donde estamos, ¿no? Un pequeño repaso histórico y he hecho un pequeño cuadro como este, donde estoy relacionando 3 variables, ¿ok? En el eje horizontal, estamos relacionando o estoy mostrando lo que se llama lo que serían los casos de negocio. Es decir, tenemos casos de negocio simples, casos de negocio intermedio y complejos. Es decir, y todo esto obedece a que los datos se usan para resolver casos de negocio. Es decir, los datos están en el eje de la derecha, en el eje vertical de la derecha, tenemos menos cantidad de datos y mayor cantidad de datos. Tenemos mayor y menor cantidad de datos. Es decir, con lo cual estamos relacionando, por un lado, los distintos casos de negocios que vamos a usar para resolver datos. Tenemos por un lado la relación entre los distintos casos de negocio en cuanto a dificultad o complejidad que necesitamos resolver y la cantidad de datos disponibles que tenemos. Eso es lo que estamos haciendo con el eje horizontal y el eje vertical de la derecha.
Por otro lado, para poder llevar a cabo este ejercicio, es decir, para poder resolver casos de negocio con datos, necesitamos herramientas tecnológicas. Bueno, pues he resuelto que en el eje vertical de la izquierda vamos a poner las herramientas, pero vamos a definirlas por su nivel de complejidad. Menor complejidad son herramientas más simples, mayor complejidad, obviamente, son herramientas más complicadas. Bueno, pues vamos a ver qué fue o qué es lo que ha pasado o qué es lo que pasa a día de hoy. Bien, para resolver casos simples con pocos datos y herramientas simples o herramientas sencillas, pues ni más ni menos que la típica calculadora y el papel y el lápiz, y el cerebro de cada uno, claro, obviamente, ¿no? Pues eso sería la herramienta o las herramientas más simples que requieren poca cantidad de datos y resuelven casos de negocio relativamente bastante simples. Tan simple como que ir 5 amigos a comer a un restaurante o a un sitio o a lo que sea bueno, y llega la cuenta, tenemos que pagar entre todos, tenemos que dividirnos, ¿no? Bueno, pues un caso de negocio simple. Tengo datos. ¿Cuántos datos tengo? Pues el total de la cuenta y el número de personas que van a pagar. Coge la calculadora del teléfono, tanto dividido entre tanto, pues cabemos a tanto, porque cada uno tiene que aportar tal cantidad. Pues es un caso simple de negocio, que es el reparto del coste de una cuenta. Pues es un caso muy simple de negocio, tiene pocos datos y con una herramienta simple pues se resuelve. Bien, pues eso trasladado al ámbito empresarial, yo recuerdo todavía cuando mi padre, hace muchos años, pues lo llevaba, ha tenido una empresa hace muchísimos años, una empresa familiar, y lo llevaba todo pues en su agenda, con su calculadora y su bolígrafo, y con eso resolvía prácticamente casi todo, porque tenía pocos datos y necesitaba sencillamente y tenía escenarios y casos de negocios simples y lo resolvía todo con una calculadora. Bien, todavía se sigue haciendo, ¿eh? No pensemos que esto está lejos de la realidad, todavía se sigue haciendo. Bien, ¿qué ocurrió después? Van aumentando los datos, van aumentando la cantidad de datos disponibles y va aumentando también los casos de negocio en cuanto a complejidad. Entonces llegó de pronto, allá por los años 80, llegó el casi todopoderoso Excel, que casi lo dominó todo. Y todo el mundo empezó a usar Excel y todos nos volvimos locos, yo incluido, aunque no lo parezca, pero yo también estuve loco por Excel, tuve mi historia con Excel. Y Excel permitió algo importante y muy interesante, que fue capaz de absorber o trabajar con mucha mayor cantidad de datos de lo que podía caber o de lo que se podía usar en una simple hoja de papel o una libreta o una calculadora, y además permitía resolver casos de negocio un poco más complejos, incluso en algunos casos situaciones un poco controvertidas en cuanto a dificultad, nada más que eso. Bueno, pues Excel dominó el panorama a nivel empresarial. Todavía hoy se sigue usando bastante, obviamente. Pero Excel, los casos de negocio, puesto en perspectiva, lo que antes era muy difícil, hace 15 años, 20 años de historia, créanme que yo ya tengo una edad, pues hoy día esos casos de negocio que hace 15, 20 años eran muy complejos, muy difíciles, hoy día son casos de negocio de dificultad intermedia. Ahora tenemos casos de negocio bastante más complejos y bastante más difíciles. Y para colmo tenemos muchos más datos. Bueno, ¿qué ocurrió en el año 2015? Bueno, incluso antes ya empezaban otras herramientas a salir, como Tableau, que ya tiene un buen bagaje. El Tableau apareció en el mercado en el 2003, si no estoy equivocado, pues al principio del año 2000 prácticamente, en los primeros años. 2003, 2005, por ahí creo que salió Tableau. Tableau estaba muy dedicado sobre todo a los técnicos, a los ingenieros, a los analistas de base de datos y estas cosas, pero de pronto en el año 2015 aparece Power BI. Y esto es, incluso algunos llegamos a pensar, yo incluido, que Power BI iba a eliminar a Tableau a Tableau lo eliminó, por supuesto, de la faz de la Tierra, pues lo ha barrido por completo. Pero llegamos a pensar, yo entre ellos, insisto, que Power BI iba a quitar a Excel de la faz de la Tierra. Ya nadie iba a usar Excel, ya todo el mundo iba a usar Power BI, porque cada vez usamos mucho más datos y cada vez necesitamos analizar datos más rápidos y de una manera mucho más consistente de lo que se puede hacer con Excel. La realidad es que no es así.
Cada herramienta tiene su caso de negocio. Lo que quiero decir con todo esto, sin ánimo de entrar en ninguna polémica, es que Power BI permite analizar grandes cantidades de datos, ingentes cantidades de datos, millones y millones y millones de líneas, muchas tablas, combinándolos con muchas fuentes de datos, que si base de datos, que si una página web, que si un CRM, etcétera, 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 todo a la vez en una misma sesión. Y el usuario no necesita ser un experto programador, sencillamente un usuario de negocio, igual que aprendió en su momento Excel, puede aprender también Power BI. ¿Bien? Y con esto se dio resolución a muchos casos de negocio de cierta dificultad que no eran tan fáciles de resolver con Excel. Bien, pero la cosa no se queda aquí. Ya sabemos, los datos se van multiplicando de un año a otro. Cada vez tenemos más datos disponibles y por tanto, si cada vez tenemos más datos disponibles, tenemos que hacer cada vez más análisis e intentando responder preguntas más complejas y casos de negocio más complejos que antes. ¿Qué ocurre? Que nos encontramos en esta situación. Que nos encontramos en esta situación. ¿Qué podemos usar cuando tenemos casos de negocio muy complejos y que además tenemos muchos datos? Bueno, pues allá por el año 2000, aproximadamente 2010, se empezaron a poner de moda los lenguajes de programación. Empezó con R, porque es un lenguaje de programación dedicado y exclusivamente enfocado en análisis de datos, porque fue inventado por por estadistas para estadistas. Y los estadistas, los estadísticos, lo que hacen es simplemente analizar datos, ni más ni menos, y encontrar patrones y crear modelos estadísticos, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues R ganó mucha popularidad de pronto, además se puede aprender muy rápido porque no requiere conocimientos en software ni en sistemas ni nada por el estilo. Y también comenzó a desarrollarse en Python. Python es un lenguaje de programación diseñado por ingenieros para ingenieros. Es un paradigma totalmente distinto, es decir, la forma como se hacen las cosas en R no tiene nada que ver, o es muy diferente, no es que no tenga nada que ver, es muy diferente a cómo se hace en Python. Y sin embargo, Python en los últimos años se ha venido desarrollando más que R. R también se desarrolla, pero Python ha avanzado más porque Python permite mejor conectividad y mejor integración con otros muchos sistemas. Lo que se desarrolla en R solo funciona en R y en muy pocos sistemas, en sistemas web y algunas otras aplicaciones, voy a entrar en detalle ahora, pero lo que se desarrolla en Python se puede integrar fácilmente con cualquier tipo de sistema. Entonces eso a Python le da una ventaja comparativa frente a R. No quiero decir que quién es mejor y quién es peor, simplemente cada uno tiene un enfoque diferente. Entonces, y en este caso, nosotros hemos diseñado nuestro curso enfocándonos en Python. No porque R no sea bueno, porque ya he tenido, ya he tenido alguna consulta de alguna persona que preguntó en el curso de por qué no se da con R. Pues sencillamente porque Python facilita mejor la integración con otros sistemas. Bien, pero aquí viene el problema para las personas que, como yo, que vengo de finanzas, del mundo de finanzas, y he estado más de 20 años dedicado al mundo de las finanzas, ¿cómo podemos, personas como yo, del mundo de las finanzas, que no tenemos ni la más remota idea, ni la más mínima formación en ingeniería, en sistemas o en software, aprender algo como esto? Mírenlo, si no vienen del mundo de la programación como yo, seguramente cuando ven esto o mejor apartan la mirada o dicen, esto no es para mí, efectivamente. Pues yo estuve en ese sitio, ¿eh? Cuando yo vi todo eso, honestamente, yo dije, esto no puede ser para mí. Bueno, la prueba está en que yo hoy me dedico a esto y programo en Python, programo también R, programo más en Python que en R últimamente, pero la realidad es que también el lenguaje Python ha evolucionado mucho, ha evolucionado mucho. Ha evolucionado tanto que ya esto no es tan necesario, sino que ahora se puede hacer esto. Es decir, todo este montón de líneas de código, cada una de estas son líneas de código que hay que desarrollar para hacer un sencillo modelo estadístico. Ahora se puede hacer exactamente lo mismo con estas 5 líneas de código. Exactamente lo mismo, ¿eh? O sea, esto es exactamente igual que esto.
hace exactamente lo mismo, aunque no se lo crean. Entonces, eso significa que el progreso de Python para la adopción de profesionales que no son o que no tienen formación, al igual que yo, en programación o ingeniería en sistemas, facilita la entrada a este tipo de personas, a este nuevo conocimiento. Con lo cual, lo que nosotros le proponemos es esto. Pasar de ese infierno, pues yo lo llamo el Excel Hell, el infierno Excel, donde tenemos un montón de tablas de tablas desarrolladas en Excel, en muchos documentos de Excel, pasar de eso a pasar a un sistema unificado desarrollado en Python para hacer el mismo análisis, sin necesidad de tener un montón de documentos Excel abiertos o analizándose. ¿Okay? Y no solo eso, sino que además le permitirá hacer esto, desarrollar casos de negocio complejos con grandes cantidades de datos. Y no me refiero a una gran cantidad de datos, no es 1.000.000 de líneas o 2 millones de líneas como cabe en Excel, dependiendo si tiene 64 bits o no, etcétera, etcétera. Estamos hablando de muchos miles de millones de líneas. ¿Creen que no lo van a necesitar? Créanme, lo van a necesitar mucho antes de lo que ustedes creen, dependientemente del trabajo y de la profesión que tengan. Para ese mismo propósito, nosotros hemos puesto en marcha este curso. Bien. Vamos a desmitificar algunas ideas, porque estoy seguro que alguien cuando escucha, cuando no viene de la formación de software, se puede poner un poco nervioso, como yo en su momento, sobre si voy a programar, no voy a programar, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, vamos a desmitificar algunas ideas sobre los científicos de datos. Vamos a desmitificar algunas y sobre la ciencia de datos. Pablo, Vamos disculpa, tienes adelante. una pregunta de David González que nos comenta Sí. si realmente ese cambio de modelo de Excel a Python, Ujú. cómo es de aplicable en las pymes, ¿no? Cómo de Pues verdaderamente es aplicable. Pues es aplicable siempre y cuando haya datos, sea pyme o no sea pyme. Es decir, el hecho del tamaño de la empresa o el tamaño de la operación no significa que se pueda usar o se deba usar una herramienta u otra. Siempre que haya datos y siempre que haya escenarios de análisis complejos que se necesiten desarrollar, con más o con menos datos, complejo me refiero a hacer un análisis predictivo, hacer un análisis de tendencia, hacer un análisis de estimación. En ese caso, Excel puede que sí lo pueda hacer, pero le va a ser mucho más complejo desarrollar un caso en Excel o en Power BI que usar un lenguaje de programación. Es más, tenía previsto algunos casos de proyectos desarrollados por nuestros anteriores estudiantes, muchos de ellos son de pymes, o por no decir la mayoría, de hecho, excepto 2 o 3 creo, pues todos fueron de pymes y pueden mostrar casos de cómo resolvieron ellos algunos problemas o algunos casos de negocio usando Python en sus pymes y en sus pequeñas empresas, desde un análisis textil hasta un análisis de precios de carburantes y de gasolinas. O sea, cosas realmente sencillas, pero que resuelven problemas de negocio. No es cuestión de cantidad, es cuestión de calidad y de dificultad o complejidad en el caso de negocio que se pretende resolver. Y muy buena pregunta, David, porque suele haber precisamente esa confusión de que si no soy gran empresa no necesito eso. No es cuestión de grande o pequeña empresa, es cuestión de tener datos y tener casos de negocio identificados que queremos resolver. Pero sí, muchas gracias por la consulta. Muy bien. ¿Qué ideas que queremos desmitificar sobre este curso? Bueno, con este curso no se requiere ninguna experiencia previa, ni en estadística avanzada, ni en programación. Solamente necesitamos ganas de aprender. Eso es lo único que necesitamos. Y además... ¿Sí? Ok, gracias. Para este curso solamente se necesitan ganas de aprender, es lo único. Obviamente, si tenemos alguna experiencia en hoja de cálculo Excel, que yo creo que casi todos, o todos, por no decir todos, y algunas nociones, ni siquiera conocimientos, nociones de Power BI es recomendable, pero no es, por supuesto,
ningún requisito al respecto. Las matemáticas y la estadística que se aprende en la escuela o incluso en la educación secundaria es más que suficiente. Usted sabe lo que es un porcentaje, sabe lo que es una media, sabe lo que es una moda, pues ya está. Con eso nos arreglamos. Es todo lo que necesita. Toda la cuestión es entender cómo aplicarlo. Entonces, al final de este curso, y ahora entraremos en la metodología, y que ya verán, espero que lo puedan entender mejor. Al final de este curso, todo el mundo sabrá aplicar analítica avanzada a múltiples casos de negocios reales. O sea, no vamos a poner tal. De hecho, ya le digo, les mostraré algunos ejemplos de algunos compañeros de la edición anterior, cómo aplicaron sus conocimientos a sus propios negocios y a sus propios casos de negocio que querían resolver. No solamente cómo hacer el análisis, sino también cómo ponerlo en producción, cómo hacer que ese modelo se facilite en una puesta en producción para que se pueda consumir incluso desde un servidor web. No se preocupen que nadie va a programar aquí cómo se hace un servidor web ni nada por el estilo, ¿eh? Todo eso ha evolucionado mucho de una forma muy positiva y ahora se puede hacer de una manera mucho más eficiente y más rápida, sin conocimientos de ingeniería ni mucho menos. Quiero también decir que este curso no es un curso donde van a programar, donde van a aprender a programar Python. No, olvídense de eso. No vamos a aprender a programar Python. Vamos a aprender a usar Python para analizar datos. Porque con Python se pueden programar muchas cosas, desde páginas web, servidores en la nube, cloud, Big Data, se puede programar aplicaciones, se puede desarrollar aplicaciones de escritorio de Windows, aplicaciones de móviles, etcétera. No vamos a hacer nada de eso. No, olvídense de eso, no vamos a hacer nada de eso. Solamente van a aprender desde cero, sin saber nada, a desarrollar un análisis de Machine Learning y de análisis predictivo con Python, sin saber nada de Python. Entonces yo les voy a enseñar cómo se hace eso desde cero. Y no solamente eso, sino que tendrán las bases suficientes para que después por su cuenta, después del curso, ustedes puedan desarrollar su conocimiento en Python si así lo quieren, cosa que les recomiendo, porque será bastante conveniente para ustedes. Así que quiero que también tengan claro de que no es un curso donde vamos a ver funciones, booleanos y no sé qué, y arrays y listas y lo otro. No. Eso es para programadores. Nosotros vamos a hacer análisis de datos y le vamos a enseñar cómo se hace análisis de datos con Python, sin saber nada de Python. Y desde ahí vamos a empezar y nos vamos a enfocar únicamente en hacer eso. Como digo, después del curso tendrán una formación básica más que suficientemente sólida para que ustedes por su cuenta si quieren, pueden desarrollar sus conocimientos en Python. Insisto, les recomiendo que después desarrollen sus conocimientos en Python. Bien, este curso es un método probado. Es un método probado que llevamos realizando en los últimos 3 años en distintos ámbitos, en distintos países. Hemos tenido más de 400 alumnos en los últimos 3 años. El 93%, de hecho, más del 93% de todos esos alumnos son personas que no tenían nada que ver y ninguna formación ni con sistemas ni con ingeniería. Nada, nada, como yo. No tenemos nada. Vamos a comenzar desde cero, desde cómo se instala Python, cómo se crea un entorno virtual, qué es un entorno virtual, para qué sirve, cómo se instalan paquetes, cómo se resuelven problemas, cómo se leen errores de instalación y errores de configuración, cómo se resuelven todas esas cosas. Todo eso lo vamos a aprender desde cero en 8 semanas. Y ahora le explicaré un poco el contenido. Se lo crean o no, es cierto. Además, le vamos a permitir que trabajen con sus datos. Pueden desarrollar proyectos para su empresa, para sus clientes o para ustedes mismos. Proyectos que pueden después publicar, si son para ustedes, a título personal, pueden publicarlo en sus perfiles de LinkedIn o en sus perfiles de GitHub o lo que sea, y eso le ayudará y les servirá como prueba para si quieren postular a un trabajo o algún tipo de o quieren mostrar algo a sus clientes o a sus superiores, a sus gerentes, que son capaces de hacer
algo como eso. Y lo van a hacer ustedes solitos, no se preocupen, porque además, ya les digo que esto está más que probado, ¿eh? No es que estamos inventando algo desde cero. Estos son algunos de los paquetes que vamos a usar durante el curso. Vamos a usar, por supuesto, Python y después el paquete Scikit-learn, PyCaret, PandasGI, Pandas, DataPrep, Prophet, NumPy, TextBlock, etc. Hay otros más, ¿eh? Pero vamos, estos son los principales que vamos a usar. Siempre que haya datos, esto es aplicativo para cualquier profesión. Hemos tenido profesionales de muchos ámbitos en nuestros cursos, desde ingenieros agrónomos hasta veterinarios, ingenieros agropecuarios. Hemos tenido personal de muchos ámbitos de finanzas, contabilidad, auditoría. Hemos tenido abogados que usan datos y que combinan todos esos datos y esto les ayuda a entender y hacer análisis predictivo de muchas cosas. Hemos tenido analistas de marketing, de redes sociales, para hacer todo ese tipo de análisis de redes sociales y de tendencias y de todo este tipo de cosas. No como te lo da la propia red social, sino análisis interno de cosas que una red social jamás te va a dar por defecto, sino son análisis que uno puede hacer y que no sabía que se podía hacer en muchos de los casos, ¿no? Hemos tenido profesionales del ámbito de los seguros, hemos tenido profesionales del ámbito de infraestructuras, energías, telecomunicaciones, madre mía, recursos humanos, muchos de recursos humanos, que ahora está muy fuerte el ámbito del People Analytics. Bueno, pues hemos tenido muchos profesionales de recursos humanos que han hecho unos trabajos magníficos, debo decir. Y así, pues podría seguir. Yo no sé, hemos tenido tantos profesionales que yo no sé realmente, pues no podría decirlos todos, ¿no? Obviamente también hemos tenido muchos profesionales del ámbito de los datos, como analistas de inteligencia de negocios, gerentes de IT, personas que quieren entender qué es y cómo funciona, y que no han tenido la posibilidad de verlo de cerca. Bueno, pues todo eso ha sido parte de nuestro elenco de estudiantes. En cuanto al programa, como decía, inicia el 7 y 8 de octubre. Son 2 días porque está sujeto a quórum, pero tenemos 2 días, un turno de viernes o con horario de viernes por la tarde, horario español o horario europeo, y un turno de sábados por la mañana, horario Centroamérica, para facilitar que nuestros estudiantes y colegas de América Latina puedan unirse cuando quieran. Así que se repite la misma sesión en 2 días. No es que sean 2 sesiones distintas, sino se repite la misma sesión en 2 días, pero en 2 horarios. Y es fácil, pues cada uno escoge el que mejor le convenga. El viernes por la tarde en horario de España sería el viernes por la mañana, horario de América Latina. Y hemos tenido muchos estudiantes que prefieren ese horario y tener pues el sábado para ellos, lo que sea, ¿no? Bueno, pues al final cada uno escoge, nosotros intentamos facilitar ambos horarios. Un poco esta es la distribución. Nosotros con este curso, nuestro proyecto es que cualquier persona haga Machine Learning, pero Machine Learning de verdad, no el de selecciona esto, haz clic aquí, sino que mete código, Machine Learning de verdad. Bueno, pues que sea capaz de hacer Machine Learning antes de Navidad. Y esto es real, esto se puede hacer, esto se puede hacer. Y ahí tienen el programa. Entonces, las primeras 2-3 semanas se dedica a fundamentos, conceptos fundamentales y análisis y analítica avanzada. Desde el primer día ya estamos metiendo código, ya estamos programando, ya se los digo de antemano. Vamos a ir combinando teoría y práctica, y a partir de la tercera semana en adelante es todo práctica, todo práctica. Bueno, pues, y práctica significa meter código sin parar, meter código sin parar. No es que nadie le sale la gota de sudor, Todavía no hemos tenido nadie que se haya quejado. Al contrario, que de hecho tenemos gente que nos sigue pidiendo más cosas, pero bueno, intentamos hacerlo de tal forma que pueda ser asumible para todos y de cualquier nivel, un alto nivel, bajo nivel, etcétera, ¿no? Bien, pues las primeras 3 semanas, fundamentos y analítica avanzada. Cuando digo analítica avanzada me refiero a análisis estadístico avanzado, regresión múltiple, regresión variables, análisis de errores, tendencias, intervalo de confianza, etcétera, etcétera, análisis de desviaciones, variaciones, etcétera. A partir de la tercera semana en adelante comenzamos con técnicas de forecasting, análisis de forecasting y series temporales para hacer
forecast de series temporales y entramos en la siguiente semana con análisis no supervisado, algoritmos de aprendizaje no supervisado, que son las técnicas de clustering, detección de anomalías, las técnicas de asociación y todo este tipo de modelaje no supervisado. Posteriormente al no supervisado, dedicamos 2, incluso hasta 2,5 semanas, dependiendo de las sesiones, ¿no? A modelado supervisado, donde se ve todos los modelos de regresión y todos los modelos de clasificación. No vamos a ver solamente regresión lineal y regresión logística. No, 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 no. Vamos a ver todos los modelos de regresión y todos los modelos de clasificación. Todo en 2 semanas. Y me decís, está loco, no se puede hacer. Bueno, pues sí se puede hacer. Sí se puede hacer porque nosotros lo hacemos. Y finalmente, en las últimas semana y media, 2 semanas aproximadamente, vemos análisis de procesamiento de lenguaje natural, lo que se llama en inglés NLP, para hacer análisis de texto y puesta en producción. ¿Cómo se pone en producción? ¿Cómo se salta de tu análisis de tu laptop a ponerlo en producción en un servidor web, por ejemplo, o en un entorno que lo puedan consumir pues tantas personas como sean necesarias? Imagínense que muchas personas entran a su página web, quiero ver cuánto me va a costar esto dependiendo de esto, esto y esto y esto. Mete las variables en una aplicación web y de pronto le sale el resultado. Bueno, pues eso lo van a aprender a hacer también en la puesta en producción. Bien. ¿Cómo vamos a aprender todo esto? Porque yo estoy seguro que más de uno tiene que estar diciendo, esto es imposible. Créanme, es posible. Ya lo hemos hecho en muchas ocasiones. Bueno, pues ustedes van a aprender de una forma que nosotros llamamos, usted aprenda ciencia de datos exactamente igual que usted aprende a manejar un auto, a conducir un coche. Yo lo digo en versión en español y en Latinoamérica, porque yo soy español, pero yo vivo en Panamá desde hace un montón de años. Entonces yo digo, o conducir un coche o manejar un auto, cualquiera de los dos. Bueno, pues exactamente igual. Ninguno de nosotros aquí, ninguno de nosotros necesitamos ser ingeniero mecánico para conducir un coche y para aprender cómo se conduce un coche. Ninguno. Pero todos hemos aprendido, bueno, y los que no hayan aprendido, seguro tienen la capacidad de aprender a cómo manejar un coche. ¿Por qué podemos aprender a manejar un coche o a conducir un auto sin ser ingeniero mecánico? Pues con la ciencia de datos pasa exactamente igual, aunque no se lo crea. Primero porque entiende cuál es el propósito último del coche. El coche sirve para ir del punto A al punto B. Desplazarse del punto A al punto B. Para llevar personas y mercancías. Pues eso es lo que le permite un vehículo. Bueno, pues si yo le explico cuál es el propósito último del aprendizaje automático o machine learning o análisis predictivo, si usted entiende eso, ya sabe para qué se usa, ya sabe para qué se puede usar. Segundo, usted no sabe cómo funciona, ni yo tampoco, exactamente, más o menos en líneas generales sí, pero no sabe cómo funciona un motor por dentro. No lo sabe, ni usted ni yo, a menos que sea ingeniero o sea mecánico o realmente lo sepa, ¿no? Pero yo no soy mecánico ni ingeniero, no sé cómo funciona, pero yo sé qué hace. Entonces, yo le voy a enseñar exactamente lo mismo. Es decir, es lo que nosotros llamamos usted entiende para manejar un coche, usted entiende cuáles son los inputs y cuáles son los outputs. No sabe qué pasa adentro, pero entiende cuáles son los inputs y los outputs. En un coche los inputs son todas las acciones que recaen sobre el vehículo. Es decir, cada vez que usted aprieta una palanca, gira el volante o el timón, como se dice en Latinoamérica en muchos sitios, mueve una palanca, aprieta un botón o lo que sea, usted sabe exactamente, esos son los inputs. Pues sabe lo que tiene que hacer cuando algo tiene que ocurrir. Pues si yo le enseño exactamente también cómo tienen que ser los inputs en un ciclo de ciencia de datos, pues usted ya despreocúpese de lo que haga la máquina por dentro. Pero usted tiene que saber cómo tiene que introducir los datos y por qué, y tienen que ir de una manera muy concreta. No puede ser cualquier cosa. Y entiende cuáles son los outputs. ¿Cuáles son los outputs de un dato? Perdón, de un vehículo. Pues cuando aprieto esta palanca, el vehículo hace esto. Cuando presiono tal botón, el vehículo hace esto otro, etcétera. Sabe cómo responde el vehículo, eso es el output, sabe cómo responde el vehículo cada vez que tiene un input. Bueno, pues si yo le enseño también qué ocurre, cómo se comporta un modelo predictivo cuando el input del dato es de una manera o es de otra, si usted sabe eso, ya entiende cómo funciona, es decir, no entiende cómo funciona por dentro los detalles, pero entiende qué pasa cuando ocurre una cosa y ocurre otra y cómo se interpreta. Y lo más importante,
¿Por qué sabemos conducir un auto? Porque entendemos el entorno. ¿Qué es el entorno en el ejemplo de conducir un auto? El entorno es que entendemos que son las señales de tráfico, que son los semáforos, que son las líneas, que son las vías, las calzadas, las carreteras, etcétera, etcétera, etcétera. Ese es el entorno. Bueno, pues si usted entiende el entorno en el que está ese análisis predictivo, cómo se generan esos datos, cómo se ponen en producción esos datos, cómo se interpretan los resultados de esos modelos predictivos, usted tiene todos los ingredientes para hacer realmente Machine Learning con Python. Eso es lo que usted va a aprender. Bueno, pues de esa manera se lo vamos a enseñar. No le vamos a enseñar qué ocurre con no sé qué subproceso de la función no sé cuánto, del paquete no sé cuánto, cuando lo llama el motor de Python. No le vamos a explicar eso. Eso para los ingenieros. Nosotros somos usuarios de negocio y nosotros tenemos que entender qué ocurre cuando pasa esto y cómo se interpreta el resultado de lo otro. Eso es lo que nosotros necesitamos entender. Pues así es como se lo vamos a enseñar. ¿Ok? Antes de entrar en el programa, antes de entrar al contenido del programa, que lo voy a hacer rapidito, créanme, y le voy a facilitar toda esta documentación, les voy a enseñar algunos ejemplos de algunos de nuestros estudiantes anteriores que han hecho ellos mismos. Miren, esto para que lo vean rápidamente, antes de entrar en el programa. Esto es un proyecto de análisis de negocio y esta es una detección de anomalías de una empresa en el sector textil. No es una gran empresa, es una empresa del sector textil. Le voy a dar un poquito más de zoom. ¿Ok? Esta es la persona, la estudiante, y todo esto lo hizo esta persona. Cargó los paquetes, carga los datos tienen que ir de tal forma, hace este análisis descriptivo, entiende las estadísticas, qué pasa, qué ocurre, valores faltantes, cómo puedo resolver esto, etcétera, etcétera. Tiene aquí el análisis por trimestre, hace un análisis comparativo de desviaciones, de variaciones de datos fuera de la normalidad y genera unas conclusiones a partir del análisis exploratorio de datos. A continuación, hace todo esto. Lo ha hecho la persona sin asistencia de ningún tipo. Esta persona lo ha hecho, todos los estudiantes lo han hecho así. Generan todos los modelos, escogen el modelo que mejor se ajusta al análisis y ya con esto crea un modelo capaz de predecir cuándo la producción industrial, en este caso concreto, estará fuera o no de la normalidad. Este es un caso. Vamos a tener aquí otro caso interesante. Este es un análisis de predicción de ventas anuales. Esto es un caso real de una empresa. No puedo decir qué empresa es, pero este es un caso real. Y hace también un análisis exploratorio, va analizando todo esto, va seleccionando cuál es el mejor modelo, hace el análisis de la desviación del modelo y finalmente crea unas conclusiones del modelo para hacer una predicción de cuántas serán sus ventas en el próximo periodo. Aquí tenemos un caso muy interesante, que lo hizo uno de nuestros alumnos también, y aquí hizo un análisis concretamente de la variabilidad y la predicción de la cotización de la moneda de Honduras, el lempira, para hacer un forecast de esta moneda. Hizo el forecast tanto del precio de compra como el precio de venta del tipo de cambio oficial y sacó los datos directamente a la página web del Banco Central de Honduras. Bueno, pues miren el análisis que hizo, que me dejó realmente sorprendido, porque aquí aplicó, a ver si lo consigo más adelante, hace un primer análisis, todo esto con series temporales, yo sé que es un poco rápido, pero aquí aplicó modelos matemáticos mucho más complejos, miren, todo esto. Y esta persona, igual que yo, venía de finanzas, no sabía absolutamente, ninguno de los estudiantes sabía nada de programación. Esto crea un análisis de sensibilidad y de intensidad en sus datos. Aquí tiene el precio de compra, el precio de venta, y finalmente crea un análisis de gráfico y crea finalmente el modelo. Esto es un feature engineering, esto es ingeniería de componentes, descompone la fecha, tiene que crear aquí el set de datos con la fecha descompuesta. Esta persona lo hizo él solo entero, enterito, sin asistencia mía ni nada. Y finalmente crea un modelo predictivo que tiene una perfección casi exacta para predecir el valor de la cotización del lempira a futuro. Y aquí está, todo esto lo hizo él, miren.
Miren, se desviaba 1 y 2 céntimos del valor de la predicción. Entre 1 y 2 céntimos era la desviación. O sea, una predicción casi perfecta. Identificó cuáles eran los componentes más influyentes en la predicción, etcétera, etcétera, y finalmente lo puso en producción en una base de datos que llama después, posteriormente, a hacer análisis, concretamente con un documento Power BI. En este caso, este es otro caso también muy interesante, también con datos reales, y en este caso, por ejemplo, aquí esta persona hizo un análisis de la distribución por precios, un análisis de clustering para entender los patrones comunes entre todas las distribuidoras de gasolinas, o sea, lo que son las bombas de gasolina o las gasolineras, de una región de España. Entonces sacó los datos públicos, los datos públicos, comenzó a hacer todo el análisis de cada una de las variables y finalmente crea un modelo capaz de entender cuáles son los valores que más o las variables que más influyen y que tienen los mismos patrones a la hora de fijar el precio de la gasolina por cada una de las distintas gasolineras y cuántos grupos son. Y aquí creo pues, un análisis de clustering para entender cuáles son las variables que más influyen y que más se asocian a esa fijación de precios. Concretamente, estaba haciendo un análisis de la gasolina de 95, que es una de las que más se usan en España. Aquí está, todo este análisis de la gasolina 95. Gasolina 95. Esto fue un proyecto también maravilloso. Y lo hizo también, el resultado lo guardó el resultado de esta tabla, de este análisis, lo guardó en una tabla que exportó desde aquí, desde Python, a una base de datos y desde la base de datos lo llama con Power BI para hacer la visualización. Bueno, esto es una foto que me puse aquí, diciendo que después de esto pues, se iba a comer unos pescaditos, ¿no? Pero bueno. Estos son algunos ejemplos de que hicieron estos estudiantes. Concretamente, esta persona también es del departamento de contabilidad y no tenía ni la más remota idea, como el resto, de qué era programar y cómo era usar Python. Y miren ustedes el proyecto que hizo. Así que sí, esto es posible, esto es factible y todos ustedes pueden hacerlo igual que todos nuestros estudiantes anteriores. ¿Ok? Bien. Y ahora, como digo, no me voy a perder, no voy a parar mucho tiempo en esto, pero este es el contenido del programa. Estas son 8 semanas. Algunas de estas asignaturas las vamos a condensar en más de una clase. Otras están distribuidas, pero básicamente esta es la distribución de tiempo. Vamos a empezar con introducción y fundamentos, para que todo el mundo sepamos de qué hablamos cuando hablamos de Machine Learning o análisis predictivo. Vamos a estudiar las estructuras de análisis de datos. Vamos a continuar con análisis avanzado de datos, algoritmos no supervisados, series temporales y forecasting, algoritmos supervisados. Vamos a empezar a dedicar una sesión entera a regresión, otra sesión entera a clasificación, finalmente un análisis de texto y data storytelling impuesta en producción. ¿Cómo se pone en producción un análisis? ¿Ok? Más información del curso lo tienen en esta página web. El curso, como digo, comienza el 7 y 8 de octubre. Aquí tienen el programa. Es este. Aquí está. Tenemos el precio son 420 euros, que creo que a día de hoy está 1:1 prácticamente, así que serían también 420 dólares aproximadamente. No, sí, aproximadamente, 420 dólares y esto ya está todo incluido. Las sesiones son todas grabadas, todas las sesiones son grabadas. Lo voy a poner aquí en el chat para que cuando quieran lo puedan ver con gusto, lo puedan compartir si quieren a otras personas. Todas las sesiones son grabadas y se facilita todo el material a posteriori, todo el material a posteriori. Tanto los notebooks, tanto como el código, los PowerPoint, todo se facilita, no nos quedamos con nada. Todo lo pueden usar cuando ustedes quieran. Las grabaciones se quedan también disponibles para que lo puedan ver cuando requieran, a posteriori, después del curso. Solamente ustedes lo pueden ver. Tenemos un sistema de seguridad para que no anden circulando por ahí, que hay mucha, ya nos ha pasado también. Créanme, no es la primera vez que nos ha ocurrido todo esto. Y, por supuesto, todo el que quiera está invitado a participar. ¿Bien?
pues esto era todo lo que quería mostrarles con esta presentación. ¿Alguna consulta, alguna pregunta que quieran hacer? Ahí tienen mi email. Me pueden contactar cuando quieran. Pueden contactar al email genérico de formación que tenemos en nuestra página web, lo que necesiten. ¿Hay alguna consulta que quieran hacer ahora en esta sesión? ¿Algún comentario? Que me he pasado 5 minutos de la hora. Gracias a usted, Matías. Magnífico, Matías. Nos veremos en clase. Magnífico. Muy bien. ¿Alguna pregunta, algún comentario? Me pueden contactar cuando quieran. Juan, ¿cuántas convocatorias sacamos en el año del curso? Bueno, hemos tenido una que sacamos en junio y tenemos ahora esta, la segunda de este año. La segunda de este año, que es ahora, o sea, todo octubre y noviembre, hasta principios de diciembre básicamente, y pretendemos sacar al menos 3 convocatorias anuales. O sea, ya la próxima sería, supongo que para enero o febrero, más o menos. Ya veríamos fechas para la próxima, para la próxima, para el próximo año. Dice que las fechas de la web están equivocadas. Denme un segundo. Vamos a ver. No, 7, 8 de octubre. Está bien, sí. 7, 8 de octubre. No sé, espero que no se haya confundido con este de aquí, que esto es una especialidad universitaria. Estos son 6 meses con la Universidad a Distancia de Madrid, que comienza el plazo de matrícula acaba el 10 de octubre. Bueno, la matrícula empieza el 10 de octubre, pero el inicio es el 28 de octubre. No se confunda con este, especialista universitario. Estamos hablando de este, Ciencia de Datos para Analistas de Negocio. Este de aquí. Y efectivamente, el curso se inicia simultáneamente en España y Latinoamérica. ¿Ok? ¿Alguna otra consulta que quieran hacer? Matrícula 4 de octubre. No, 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 ese es el plazo de matrícula. ¿Dónde dice inicio 8 del 8? Ah, ok, bien, perfecto, sí. Matías, esto sí, sí, esto es el plazo de matrícula. Este es el plazo de matrícula para iniciar el curso, efectivamente. Iniciamos el 7 de octubre, iniciamos el 7 de octubre y tenemos hasta el 10 de, perdón, hasta el 4 de octubre para recibir las inscripciones de matriculación. Efectivamente, el 8 de agosto comienza o inició, en este caso, inició en el pasado, la matriculación para esta convocatoria. Así es. Una vez que se inscriben, le mandan toda la documentación y todas las instrucciones y todo ese tipo de cosas. Matías, por supuesto, le facilitaremos la grabación de esta sesión a todos ustedes, a todos los que se hayan inscrito, y por supuesto no tengan inconveniente en compartirla con quien requiera. Sí, se otorga un documento de participación y adicionalmente, si usted así lo prefiere, también este curso está validado por la Universidad Nacional de Ingeniería de Nicaragua. Tiene un coste adicional. Si quieren una titulación adicional de la que nosotros emitimos por participación, si quieren una titulación adicional validada por la Universidad Nacional de Nicaragua, tiene un coste separado, pero se puede emitir sin ningún problema. Sí se otorga diploma participativo emitido por nosotros, pero adicional, si quiere también una titulación o una certificación universitaria emitida por la Universidad Nacional de Ingeniería, también se puede hacer, pero tiene un coste separado. Son $50, si no estoy equivocado. Así es. Gracias a usted, Juan Ricardo. Gracias, David. Gracias a usted por la participación. ¿Alguna consulta más que quieran realizar? ¿Okay? Ahí veo que se está activando el chat. Matías, gracias a usted, Matías, por su participación.
Música